Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Dice, ella me pregunta y dice, si Dios sabía que Lucifer iba a pecar y que el mundo se iba a volver así, ¿por qué creó a Lucifer? Dios no creó a Lucifer. Dios creó un ángel. Lo que pasa es que Dios, en su soberanía, le plació crear seres inteligentes con capacidad decisoria, no sin antes generar conciencia en el sentido de qué es permitido y qué no es permitido. Una cosa es que Dios haya creado un ángel o al hombre con las mejores intenciones y le haya dado una reglamentación para que por medio de ella se conduzca. Otra cosa es que esa criatura, a pesar de tener el mandato divino, desobedezca y entonces se presente lo que hoy conocemos como el bien y el mal. No podemos culpar a Dios por las decisiones que son totalmente tomadas por sus criaturas. Eso es como si culpáramos al padre de familia que después de haber instruido a su hijo, haberle enseñado qué no debe hacer y además prohibirle, el muchacho un día cualquiera toma una decisión errónea porque a él le pareció que su papá estaba equivocado o porque le llamó tanto la atención aquello negativo y entonces desobedeció. Pues no fue que el papá quiso que él fuera así. Simplemente se cumple lo que Salomón dice en el libro de Eclesiastés. He aquí que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones, refiriéndose al hombre. En el caso de ese ángel, él simplemente quiso ser igual a Dios. Y está claro, Dios no admite coexistencia. Dios es único y él ha dicho, antes de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo hago vivir, yo hago morir, yo hiero y yo sano, y no hay quien se libre de mi mano. Dios, en su soberanía, creó, pero de ahí a que las criaturas hayan tomado decisiones adversas, hay una diferencia muy grande entre ellas, que no fue Dios quien hizo el mal, que no fue Dios quien hizo el pecado. Hizo un ser inteligente, le dio facultades de elegir, y desafortunadamente aquel, no valorando el privilegio de estar con Dios, quiso ser igual a Dios y por eso ha llegado a la condición que la Biblia menciona en el capítulo 14 del libro del profeta Isaías y en el capítulo 28 del libro de Ezequiel. Sigamos. Claro que sí, pastor. Por aquí también nos hacen una pregunta a través de los medios de YouTube. Dicen, pastor Carlos Hoyos, ¿será que usted me puede explicar el versículo que aparece en San Mateo, el capítulo 27, el versículo 52? Vamos a leerlo. San Mateo 27, ¿qué? 52. Ya, a ver, 52. Bueno, el pasaje titula La muerte de Jesús satisface la ley. Y tiene un subtítulo que se llama Termina la dispensación de la ley. El verso 52 dice, y se abrieron los sepulcros,
y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No sé en sí qué es lo que la persona quiere. Porque, a ver, yo les hago un comentario. Aquí lo que está mostrando es, número uno, que la muerte de Cristo no solamente afectó al ser humano positivamente, a los ángeles que guardaron su dignidad positivamente, a la naturaleza porque ella se viste de luto, e inclusive a los muertos que en aquel momento resucitan. ¿Qué es lo que yo puedo decir del pasaje? Que la muerte de Cristo fue tan trascendental que se dieron fenómenos en la naturaleza, se decidió la eternidad de los ángeles que guardaron su dignidad, se decidió la eternidad de los ángeles que no quisieron sujetarse a Dios y se dejaron llevar por la influencia de ese querubín precioso que se reveló, y se abrió la esperanza más grande para los seres humanos en el sentido de la salvación, porque la muerte de Cristo representa para nosotros el descanso de nuestros pecados en su cuerpo, o la muerte de nuestros pecados en su cuerpo, y con su resurrección representa la esperanza para el cristiano en la tierra, en el sentido de que la muerte no se enseñoreará más, sino que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Si es con respecto a que dice que cuerpos de algunos santos que habían dormido se levantaron, bueno, es un fenómeno que se da como prueba de que el que estaba ahí es la resurrección y la vida, y que el que vive y cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Y era la forma de atestiguar a los de su entorno que el que había muerto era mucho más que un hombre, era mucho más que un delincuente, como lo hacían creer los señores que hicieron el juicio. El que había muerto no era otro diferente al Señor Jesús, que había venido a lo suyo, a su mundo, a lo que él había creado, pero que sus criaturas lo habían rechazado. Sigamos, hermana Mercedes. Hay un joven que tiene una inquietud, pastor. Dice que hace 12 o 13 años que está en la iglesia, que él se convirtió al evangelio. Es de Estados Unidos. Y dice, he servido en la iglesia como líder de varones, como tesorero, pero mi esposa nunca me ha apoyado en la iglesia. Varios pastores me han dicho que yo tengo el llamado para pastorear una iglesia, pero dice, mi esposa nunca me ha apoyado, que sí es cierto que él puede pastorear una iglesia sin la ayuda de su esposa. Realmente, en el orden bíblico, en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, usted va a encontrar los requisitos para poder ejercer un ministerio. Abra su Biblia y leámoslo. Y entonces va a entender qué se requiere para ser un ministro del Evangelio. Palabra fiel. Estoy leyendo 1 Timoteo, Amén. Capítulo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Según este pasaje, el hombre que quiera ejercer el ministerio debe reunir estos requisitos. Y si en el caso del joven que escribe, su familia
no le camina como debería de caminarle, más allá de que usted sea un excelente servidor, un hombre de Dios, que no lo dudamos además, y que prueba de eso es que sus pastores siempre lo han involucrado en el servicio, bueno, es importante que comprenda que estar frente a una iglesia es una responsabilidad supremamente grande, donde el pastor como su familia deben de convertirse en un ejemplo a seguir. Y si yo soy casado con una persona que no me apoya en lo relacionado a la obra de Dios, pues sencillamente no voy a poder desarrollar la actividad de una manera adecuada, apropiada, que permita que la obra de Dios crezca de forma satisfactoria y que el nombre del Señor sea glorificado a causa del buen comportamiento de la pareja que ejerce el ministerio. Por eso la iglesia siempre requiere del hombre que aspira al santo ministerio que su familia sean personas que también amen al Dios de su padre. Amén. O Se sea requiere. que debe de estar de acuerdo la esposa. Ella también debe de estar de acuerdo con él para desempeñar el ministerio. Porque imagínate, yo me voy para una vigilia y tengo que irme con la esposa que queda enojada porque no me acosté temprano. O tengo que hacer una visita pastoral y tengo primero un problema con mi mujer porque ella dice que no está de acuerdo que yo vaya a hacer la visita. O llega una persona que requiere consejería y entonces ella se incomoda porque yo estoy atendiendo a otra persona diferente a la familia. Aquí el ministerio, aunque la iglesia no reconoce a la mujer como pastora, lo que sí debe de quedar en claro es que el comportamiento de la esposa del pastor influye mucho en el buen desarrollo del ministerio del pastor. Yo diría que la mujer es el 50+1 del éxito del ministerio pastoral. Porque usted puede ser un gran predicador, un gran maestro, pero si no tiene esa persona que lo apoya en los momentos difíciles que tiene que enfrentar, que está con usted en cada una de las etapas del desarrollo de su ministerio, pues hombre, muy complicado. Hay pastores que han perdido el ministerio por la esposa, ¿no? Hay pastores que han perdido el santo ministerio porque la esposa no los ha apoyado. Ahora bien, el hecho de que hayan personas, inclusive pastores, que le digan a usted que puede ser pastor, eso no es igual a que Dios lo avale y a que la iglesia lo avale. Amén. Usted puede tener muy buenas cualidades y le motivo para que siga siendo fiel a Dios. Le hago saber que si en el proyecto de Dios está que usted llegue a ser un ministro del Evangelio, Dios podrá cambiar el corazón de su esposa. En usted está gran parte. ¿Y cómo es? Orando por ella, dándole el mejor ejemplo, dándole el lugar que ella merece en la vida de pareja, haciéndole saber de que definitivamente la vida en Cristo vale la pena. Y cuando una persona encuentra las respuestas a todos sus interrogantes en esa relación de pareja, es muy posible que ella apoye todas las decisiones que su hombre emprenda. Sigamos. Claro que sí, pastor. Por acá nos hacen una pregunta y dice la hermana Liliana Ocampo: Dios les bendiga. Si un hombre se bautiza en el nombre de Jesús, pero sigue su vida sin cambios, no quiere cambiar, pero a veces asiste a los cultos, ¿es un hijo de Dios aún? Jesús dijo: por los frutos los conoceréis. Por eso en la iglesia donde soy pastor, y sé que así lo hacen los pastores, siempre se le enseña al candidato al bautismo lo que representa el bautismo. Por eso la iglesia exige que las personas que se van a bautizar
sean instruidas acorde a lo que Jesús dijo, a lo que los apóstoles enseñaron, a los valores de la iglesia. El hecho de que una persona vaya a un bautisterio no es igual a quedar bautizada, porque es que el bautismo es símbolo de muerte y sepultura y resurrección. Y si no se da ninguno de esos eventos en la vida del individuo, simplemente se puede decir que se mojó. Y para mojar una persona, pues uno entiende que ellos se mojan solos en la casa cuando se duchan, y si es que no les gusta bañarse, un día salen a la calle, viene uno de esos enormes aguaceros que suelen llegar en determinados tiempos y se mojan. Entonces, una persona no es hija de Dios porque se moje, una persona es hija de Dios porque realmente el santo evento del bautismo llevado a cabo en la vida del individuo haya producido los efectos transformadores que reflejen una nueva vida, como dice la Escritura. Amén. Pastor, hay una pregunta. Dicen, la Biblia habla de los bienaventurados bienaventurados los pobres de espíritu, que la persona quiere saber cuáles son esos pobres de espíritu. Según el evangelista Mateo y el evangelista Lucas, si usted lee bien, encontrará que se refería a Jesús. Mientras que San Mateo hace mención, bienaventurados los pobres de espíritu, usted lee en el Evangelio de Lucas, haciendo alusión a las mismas bienaventuranzas, bienaventurados vosotros, refiriéndose a los discípulos, los pobres de espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenían una legión, que solo tenían un espíritu. ¿Cuál? El Espíritu de Dios. Sigamos. Amén. Claro que sí, pastor. Dice, Dios lo bendiga, hermanos, mesa de trabajo. ¿Cuáles son los animales limpios y los que no son limpios que aparecen en Génesis 7:2? Ya que en ese tiempo aún no se había dado la ley. Bueno, pero si usted lo lee en el libro de Levítico, se encuentra cuáles son los animales limpios y los animales puros. ¿Ya? Perdón, inmundos. Usted puede leerlo en el capítulo 11 del libro de Levíticos. Ahí encuentra usted cuáles son los animales limpios y cuáles son los que no son limpios. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Le doy un consejo, léase este capítulo, porque pues realmente es bastante extenso lo que enseña la Biblia en relación a esa temática, y usted tendrá la mejor respuesta a su interrogante. Levítico capítulo 11. Sigamos. Pastor, mi pregunta es sobre las dimensiones de las expresiones de Dios en las Escrituras. Si alguien justo es alguien bueno. En las Escrituras se menciona a Job, Noé, Moisés, justos y buenos. Y en los Salmos 14 y 53 y otros pasajes bíblicos dicen que Dios miró sobre la tierra y no encontró ni a uno solo. ¿Cómo se interpreta esta situación, pastor? Bueno, es que una cosa es que Dios dé testimonio de determinada persona en razón a su comportamiento, como lo hace de Noé, de Daniel y de Job. Otra cosa es que el común de la sociedad esté corrompida. Si usted lee el Salmo 14, va a encontrar que es la visión que tiene el salmista acerca de la necedad de los hombres.
Entonces, entre los hombres necios no hay ni uno que haga el bien. El Salmo comienza diciendo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, cuando Jesús mira a los hombres necios, o Dios mira a los hombres necios, pues, ¿qué justo va a haber? Pero cuando miró a Noé, dice que Noé halló gracia delante de él porque era un varón perfecto y era justo. ¿Ya? Amén. Y había caminado con Dios. Amén. Y había hallado gracia ante los ojos de Dios. Una cosa es que yo mire un bulto de naranjas y diga, todas están malas, porque efectivamente están malas. El pasaje está enfocado hacia los necios. Y no hay ningún necio que ame a Dios, pues lo niega. Amén. Amén. Siga. Sí, señor, dice mi hermano, Dios le bendiga. ¿Cuál es el origen del nombre Jehová? O sea, ¿cuándo a los hombres les fue dado? Sé que esa pregunta tiene doble sentido. Está relacionada con el mesianismo. Porque hay unos señores que viven haciendo alarde, diciendo que inclusive el nombre de Jehová es nombre femenino. ¿Ya? Y otros han tenido la osadía de decir que es un nombre malo. Pues ahí a la persona que tiene la inquietud tiene una de dos opciones. ¿Crea la gente lo que la gente dice? ¿O crea a Dios como dice la Escritura? Esas son las únicas dos opciones. Entonces, si yo me pongo a especular acerca de lo que la gente dice, voy a terminar inclusive negando a Dios y la Biblia y la eternidad y la salvación y el alma. Es una necedad de la persona. Sí. Pero si yo creo como dice la Escritura, entonces no va a tener problema para aceptar lo que dice el Salmo 100. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pienso yo que la mejor manera de liberarse de ese problema es leyendo a fondo y con un análisis bien profundo la carta de los Gálatas. Porque ella le va a enseñar a usted los grandes errores que comete el mesianismo moderno, dando a entender que lo que los cristianos profesamos por la gracia a través de la Escritura está equivocado. Entonces, cuando usted lee la carta a los Gálatas, va a encontrar los errores de ellos. Y si lees el capítulo 15 del libro de los Hechos, el primer concilio que tuvo la iglesia en Jerusalén, fue precisamente eso, la consecuencia de unos señores que se querían hacer pasar por sabiondos, desconociendo la autoridad apostólica y el orden establecido por Dios para establecer sus propios conceptos. Entonces muchos, en aras de defender sus conceptos, están dispuestos a condenar lo que la Biblia dice y lo que la iglesia ha creído y ha predicado. Por eso dije de entrada, quien tienen esas inquietudes tienen dos opciones. ¿Sí? Creen todo lo que la gente diga, entonces también crea que Jesucristo tuvo varias mujeres, crea entonces que no hay fin del mundo porque también dice la gente, crea que Dios no existe porque también dice la gente. Hay que creer es como dice la Escritura. Entonces aquí el llamado es a creer una de dos cosas. Cree como dice Dios en la Escritura y como está escrito, o cree como a la gente se le ocurra. Amén. Pastor, un creyente le pregunta, pastor, estoy confundido. Tengo un familiar trinitario. Hay veces lo llevo a la iglesia y va, pero hay veces que quiere orar por mí. ¿Yo qué hago? Bueno, no se preocupe. Regla número 1. Usted sabe que si una persona no obedece a Dios, pues su oración no es escuchada. Léalo en San Juan capítulo 9, verso 31. Número 2. Si esa persona dice que va a orar por usted, pues a usted lo que le corresponde es fijar
su posición cristiana. Amén. Usted tiene que tener carácter cristiano. Exacto. Y decirle, vea, hágame el favor y no pierda el tiempo porque yo tengo unas convicciones Amén. totalmente diferentes a las suyas. Ore por la gente que no ha conocido a Dios. Exacto. Ore por usted mismo, pero por mí no pierda el tiempo porque yo no creo en la oración que usted hace. Amén. Y es que sé que esto suena duro, hermana Mercedes, y Pastor Sebastián y la gente que me escucha, pero hay algo que está claro. Jesús dijo, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué quiero decir con eso? Que para que una persona pueda ser salva y pueda agradar a Dios, tiene que creer que Jesucristo es. Y cuando las personas desconocen que Jesucristo es Dios, pues no están en nada. No están en nada. Por eso es necesario que entendamos quién es Jesús. Y cuando usted entiende quién es Jesús, entonces usted puede tener, sin duda alguna, las respuestas a todas sus oraciones cuando lo hace en el nombre del Señor Jesús. Pero si la persona no cree que Jesucristo es el Señor, sino que es la segunda o es la tercera, o es el alto iniciado, o es el muchacho de mandados del Padre, o es el jardinero, o es el hortelano, o es el maestro, o es el profeta, pues ahí no hay nada. Y es tan real esto, que de no ser así, Jesús se hubiera conformado con el pensamiento común de la sociedad de su tiempo, cuando Él le dice a los discípulos, ¿qué dicen la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces, pues ahí dicen que eres Jeremías, que eres a alguno de los profetas. Jesús, si le hubiera parecido que con eso bastaba, pues entonces no se hubiera dirigido a los discípulos para preguntarle, ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Ya? Porque una cosa es pensar de Jesús como un hombre, como un maestro, como un filósofo, como la segunda persona, como el alto iniciado, como el hermano de Satanás, según el mormonismo, o como el hombre bueno de los testigos de Jehová. Otra cosa es pensar quién es Jesús en la dimensión de lo que es Él. Entonces, nadie podrá ser salvo. Y la oración de nadie podrá ser escuchada si la persona no entiende que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidieres en oración en mi nombre. Amén. Y una persona que no cree en el nombre, Exacto. no hay nada. Sí, pastor, pero yo creo que para eso se necesita es carácter cristiano. Claro que ¿Cómo sí. voy a permitir yo, conociendo a Dios, que un trinitario o un testigo de Jehová venga a orar por mí? No Yo se no lo voy a que un permitir. supersticioso cualquiera. No. No, un De momentico. ninguna manera. Exacto. Maneje usted sus creencias allá. Exacto. De hecho, que en la iglesia, por ejemplo, esta semana alguien se me acercó y me dijo, pastor, lo que pasa es que hay una amiga que se quiere casar y quiere que yo vaya y le acompañe y quiere que mi hija sea la ama principal. No, la pajecita, la que Sí, lleva sí. las cosas. Y yo le dije, ¿y un cristiano qué hace en un centro donde solamente hay ídolos? Usted lo que tiene es que fijar una posición. Exacto. Decirle, vea, Julanita, la aprecio, es mi amiga, le deseo lo mejor en su matrimonio, pero ni mi hija ni yo nos vamos a involucrar en su Exacto, actividad, sí. porque más allá de que usted esté haciendo algo que de alguna manera define su futuro como persona, tampoco es menos cierto que lo está haciendo donde no debe de hacerlo. Exacto. Y la Biblia dice que se conviertan ellos a nosotros. Y no nosotros a ellos. Entonces a lo último resultamos nosotros en la iglesia católica O participando. o en de el lo Salón que- del Reino, o en la 127, Exacto, sí. o en el recinto de Gregorio Hernández, porque Exacto, sí. no tenemos carácter. Exacto. No, aprendamos a ser cristianos de tiempo completo. Amén. Sigamos.
Sí, señor pastor, nos hacen una pregunta, dice, buenos días, escuché a un pastor decir que con esto de la pandemia, los que han llegado a las UCIs tuvieron oportunidad de arrepentirse ante Dios y murieron. ¿Qué opinan de esto? Seguro que sí. Si una persona llegó de 15 años a la UCI, de 20 años, de 30, de 40, de 50, de 70, 80 o más años, y se murieron sin Cristo, no se murieron porque no... A ver, si se murieron sin Cristo, es el resultado de la incredulidad, porque sin duda alguna, ellos escucharon la palabra. Y cuando me refiero se murieron sin Cristo, no me refiero a la muerte física, sino a la perdición de su alma. Es que vea, el evangelio se predica a todas las naciones y en todo el mundo y por todos los medios. Y no hay persona en este momento que pueda decir que no ha escuchado el evangelio. Lo han escuchado por todas partes. Ahora, que yo espere a enfermarme y a ver si de pronto me arrepiento, o que vaya y termine muriendo sin el arrepentimiento, no es por falta de oportunidad, sino por falta de decisión. Porque amaron más al mundo. Hace poquitos días sucedió un fenómeno y se los quiero contar para que sirva de ilustración a la gente. Alguien me ha llamado diciendo que una persona tiene una enfermedad, pero que no es casada. Y que, bueno, necesita una orientación para casarse. Así que yo hago todo lo posible, le digo cuáles son los pasos, todo el proceso. Pero no está decidida esta persona ni a casarse en el momento, ni a renunciar a su pareja. Pero tuvo la oportunidad. Claro, pasó el tiempo, pasaron como 2 o 3 meses y un día me llaman del hospital. Pastor, que cómo le parece que determinada persona de la cual le hablé hace tanto tiempo está grave y no puede bautizarse, y no puede, ya está al borde de la muerte y ahora quiere bautizarse. Y le dije, no, pues es muy sencillo, dígale que venga a la iglesia y aquí le vamos a adoctrinar y si está convencida le bautizamos. Dijo, no, es que ya no puede, ya no puede. Y no, ahí sí no puedo hacer nada, porque tuvo toda la vida, toda la oportunidad. Y aparte de eso, de ñapa, 3 o 4 meses que esa persona se movía, pensaba, reaccionaba, establecía la diferencia, pero vivió tan aferrada a los deseos de su carne, que hizo a un lado a Dios, pensando de que no se iba a morir, a pesar de que sabía que tenía un cáncer. Esa persona se murió. Pastor, ¿se salvó? A mí no me compete decir si se salvó o no se salvó. Yo lo que digo es lo que dice la Biblia. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El que no creyere será condenado. Pero si esa persona se pierde, no es porque no tuvo oportunidad. Tuvo todas las oportunidades, pero ellos no la aprovecharon. No aprovechó la oportunidad. Dice un oyente, mi pregunta es, mi padre por condiciones de edad y de salud no fue bautizado por inmersión. ¿Esto es correcto? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo bautizaron? Dice, mi padre por condiciones de edad y de salud no fue bautizado por inmersión. ¿Esto es correcto? Entonces ahorita yo como que le devuelvo la pregunta. Si no fue bautizado por inmersión, pues no está bautizado. ¿Cómo lo bautizaron? No está bautizado. Es que dice, no fue bautizado. Pues dice, automáticamente no fue bautizado por inmersión. Claro, no está bautizado. Exacto. ¿Ya? Listo. Sí, entonces no está bautizado y ya. No, pues, sí, es que ella misma está dando la respuesta. No fue bautizado por inmersión. Que sí es correcto. No, pero es que si no fue bautizado por inmersión, no está bautizado. Entonces, ¿quién sabe cómo lo bautizarían? Sí, por eso, habría que preguntar cómo lo bautizaron. Amén. Ojo, es muy importante también tener en cuenta en ese campo algunos aspectos. Lo normal de las personas que se bautizan lo hace el pastor, porque eso es lo que está establecido y así lo hace la iglesia y así lo predicamos y así lo creemos. Pero puede darse que hay una persona que está muy grave, que entre otras cosas yo le recomendaría al pastor
que cuando esté frente a una situación de esas lo piense 2 veces. Entonces, puede darse de que el pastor no puede bautizarlo solo. Entonces tengan, por ejemplo, que ubicarlo en una sábana y de tomarlo entre 4, cada uno de una punta de la sábana y sumergirlo en las aguas. Puede darse eso. En el caso de mi padre fue así, porque a él se le desprendía la carne de su cuerpo a causa de la enfermedad que tenía, y así lo bautizaron. Pero si una persona es bautizada por aspersión, es decir, echándole agüita como al estilo católico, pues no sé, la iglesia no ha fijado una posición en relación a esa situación, porque en la Biblia siempre enseña que el bautismo es símbolo de sepultura y que no en vano la gente iba a ser bautizada en el río Jordán, porque de alguna manera el bautismo es un símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Entonces la persona tiene que preguntarse es, ¿cómo lo bautizaron? Porque también es importante que tenga en cuenta que dentro de las tradiciones católicas está el bautismo de sangre, está el bautismo de la buena fe, está el bautismo infantil, está el bautismo con lodo, está el bautismo con vino. La gente de pronto no sabe porque no han leído. Esas preguntas usted las va a encontrar en la Suma Teológica de Tomás de Aquino. ¿Se puede bautizar con vino? Entonces el filósofo este decía, sí, siempre y cuando el vino sea más, el agua sea más que el vino, que el alcohol. ¿Se puede bautizar con lodo? Sí, siempre y cuando el agua sea superior al barro. Pero eran cosas de hombres, porque el bautismo bíblicamente no es así. Entonces hay que pensar es, ¿quién lo bautizó? ¿Cómo lo bautizaron? Porque realmente el bautismo es sencillo. Un Señor, una fe, un bautismo. Y todos venían a ser bautizados al Jordán, porque había abundancia de aguas. Amén. Pastor, y en cuanto a esa pregunta, yo quiero hacerle otra. Dice, cualquier persona, por ejemplo, un familiar viendo a su papá, bueno, a su familiar al borde de la muerte, ¿puede él bautizarlo? Así sea en una piscina, No. ¿Puede esa persona bautizarlo? ¿Está aprobado por Dios? No está aprobado por Dios. Mire, en este caso es bueno que las personas comprendan que uno no debe de actuar en razón a la conveniencia, sino en razón a la convicción. Entonces, ¿qué es que mi papá o mi mamá o mi mujer o mi hermano o mi no sé quién estaba muy grave y no había quien lo bautizara y yo lo bauticé? Exacto. Eso es algo así como, Julano está muy grave y lo llevo a determinada casa, el tipo no es médico, pero lo abrió. Pues, imagínese en el lío que se mete la persona. No es la autoridad. En este caso, quien haga eso está violando un orden establecido por Dios. Dios constituyó a unos pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, profetas y apóstoles, para que tengan esa investidura dada por Dios a través de la iglesia y así puedan ejercer ese ministerio. Ninguna persona que sea bautizada por un don señor cualquiera o doña señora cualquiera queda bautizada. No queda bautizada. Listo, pastor. Pastor, nos hacen otra pregunta. Nos dice, pastor, ¿por qué en Hechos 2:33 dice que Jesús recibió la promesa del Espíritu Santo? Ya. Bueno, la respuesta está ahí. Es muy interesante. A mí me llegó esa pregunta también acá por, no sé si fue por el Messenger o por WhatsApp. Hay varias cosas que usted debe tener en cuenta. La primera,
recuerde que Pedro está dando un testimonio acerca de la persona de Jesús para mostrarle al pueblo judío que Él es el Cristo. Pero ese texto tiene una razón. Recuerde que el mensaje para el precursor de la primera venida de Cristo, en razón al Mesías, era que a quien Él bautizara y viera descender sobre Él el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Mesías, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Solo a Juan le fue dada esa señal. ¿Ya? A nadie más. Y luego Pedro hace alusión al proceso de la vida de Jesús, recordando lo que pasó en el Jordán. La pregunta va más allá, porque muestra, según la inquietud de la persona que hace la pregunta, que si es que Jesús no era lo suficientemente Dios como para tener que recibir el Espíritu Santo. Yo le hago saber a esta persona que hay una corriente de pensamiento que además es contraria a lo que la Biblia enseña, porque ellos dicen que Jesús llegó a ser el Hijo de Dios después del bautismo. Otros dicen que Jesús llegó a ser Dios a causa de sus buenos procederes, como es el caso del mormonismo. Para ellos Jesús no era Dios, pero llegó a ser Dios a causa de su comportamiento. Entonces, ya eso es una doctrina que está muy, es decir, que no se ajusta a lo que la Biblia dice. Incluso dentro de la iglesia hubo una corriente en el siglo pasado que decía que Jesucristo llegó a ser la persona que es después del bautismo, porque antes del bautismo Jesús era un hombre común y corriente, y se pegan de que el bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo viene, es el que le va a hacer que llegue a ser el Hijo de Dios. Pero bíblicamente no es así. Si usted lee San Mateo capítulo 1, el versículo 23, no dice el ángel que Jesús llegará a ser Dios después del bautismo. No. Él dice, llamará su nombre Emanuel, que traducido es. No dice, será. Y el mensaje de los ángeles fue claro. Os traemos nuevas de gran gozo, que es para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador. No dice será después del bautismo. Es. Cuando Jesucristo nació, ya Él era el Señor. Y prueba de Él, que tres figuras muy destacadas de su tiempo vinieron, uno a ofrecerle mirra, otros oro y otro incienso, que representaba de alguna manera el reconocimiento de que el que estaba ahí es el rey, que el que estaba ahí es el sacerdote según el orden de Melquisedec, y que el que estaba ahí era el que iba a morir por nuestros pecados. Amén. Entonces, aquí puede darse que la persona ha sido de alguna manera influenciada por una corriente que se llamó el ebionismo. Los ebionitas pensaban que Jesús era una persona, hablando de la cristología, que Jesús era una persona como cualquiera, y que llegó a ocupar el privilegio de ser hijo de Dios y de ser reconocido por Dios, como Dios después del bautismo, pero que antes del bautismo Jesús era un hombre común y corriente. Ese es un pensamiento que fue condenado en el primer siglo y en los tiempos de la iglesia primitiva por los hombres y mujeres que anduvieron con Jesús y que valoraron y que entendieron realmente la deidad de Jesús. Entonces yo espero que le quede claro. Amén. Pedro lo que está es
haciéndole un comentario muy interesante a la multitud de Hechos 2 acerca de Jesús, la razón por la cual él lo predica y el que ha hecho que el Espíritu Santo se derrame ese día. Amén. Pastor, nos preguntan si dos primos hermanos se pueden casar. Según Levíticos 18:6, donde dice la Biblia que ningún varón se allegue a parienta próxima. Entonces, que si dos primos se pueden casar. Bueno, la Biblia no menciona. Es muy importante que quien tiene la inquietud lea el pasaje completo. Y ahí va a encontrar las limitantes. En ninguna parte aparece la prohibición de primos. Aparece tío y sobrino. Hemos leído, o sea. ¿Cierto? Aparece suegro y nuera. Hermanos. ¿Ya? Lea bien el pasaje y ahí encuentra todas las limitantes. Pero no va a encontrar la prohibición entre primos. Ahora, usted me dice, pastor, entonces, ¿está bien? Bueno, yo solamente puedo decirle lo que la Biblia dice. Amén. La Biblia no prohíbe. Amén. La Biblia no lo prohíbe. Que textualmente diga, entre primos no se pueden casar. La Biblia no lo prohíbe. Que la religión ha hecho argumento acerca de eso, sí. Pero la Biblia en sí no lo prohíbe. Y hasta donde tengo entendido, en la doctrina de nuestra iglesia, aclaro, yo no me las sé todas. Y al escuchar lo que voy a decir, espero que tampoco lo tomen como la última palabra revelada. Porque yo también soy susceptible de equivocarme. Pero hasta donde tengo entendido, la iglesia tampoco ha fijado una postura con relación a esas relaciones entre primos. Amén. Pastor, le recomiendo de que habiendo tantas personas que no son primos, si quiere enamorarse, pues busque una de aquellas que no estén tan cercanas, no porque la Biblia lo prohíba, sino porque inclusive puede llegar a tener problemas en los descendientes. Pero ya eso es diferente a que la Biblia lo prohíbe. Preguntan que por qué nuestra iglesia acepta el matrimonio católico. Porque en el matrimonio católico existe un compromiso que es avalado por la ley. Nosotros vivimos en un país donde existe un Estado de Derecho y las personas que se casan ante un sacerdote, que se casan ante un juez, que se casan ante un notario, que se casan ante un pastor, que tiene investidura por el Estado para oficiar matrimonios con efectos civiles o legales, esos matrimonios son legales y son aprobados por la ley. No es por lo que sea católico, no, porque esas personas tuvieron que ir a una notaría. Exactamente. Amén. Pastor Sebastián, ¿o sigo? Mi pastor, Dios lo bendiga. Mira, dice, tengo una pregunta, una persona siendo cristiano, se aparta y muere, ¿esa persona es salva? Ezequiel capítulo 18 se lo explica, léalo. Si el justo dejare la justicia e hiciere impíamente, todo lo que hizo en su justicia no le será tenido en cuenta. Por el pecado que haga, por ese morirá. En otras palabras, si yo fui bautizado y me aparté y me muero, pues simplemente me voy a perder. Pero si el impío se apartare de la impiedad e hiciere según la justicia, los pecados que cometió no le serán tenidos en cuenta. Por la justicia que haga, por ella vivirá. Porque en Dios no cuenta la historia, en Dios cuenta el presente. Amén. Entonces es bueno que comprenda que para evitar ese problema lo mejor es que permanezca en Cristo. Amén. Pastor, desde Chile, tengo una duda. Si el Señor viniera en este momento, ¿qué pasará con los que aún faltan por conocer al Señor? Como las tribus y rincones donde no han escuchado el Evangelio. Hay dos cositas, porque aquí llega una pregunta, dice, soy casada por lo católico.
¿Debo casarme por lo civil también? No. Usted lo que tiene que hacer es llevar el acta de su matrimonio a la notaría. Eso es lo que se llama sentar la partida de O matrimonio. protocolizar su matrimonio. Pero todos lo hacen. Pero está bien. Es decir, usted está casado o está casada. Lo que usted tiene que hacer es ir a registrar su matrimonio. Por ejemplo, yo me casé por lo civil. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo de hacer? Ir a la notaría o al lugar de registro a sentar mi partida de matrimonio. ¿Para qué me sirve eso? Para efectos legales. ¿Ya? Es decir, reclamar bienes, partición de bienes, herencia de los hijos, que se puede presentar mañana un problema donde alguien, no sé, quiera entablar un pleito y pues yo pueda probar con lujo de detalles quién es mi familia. Sigamos. Amén. Perdón, la pregunta que estás haciendo ahora sí, sobre los que están en otras partes. ¿Qué pasa con ellos si ellos no han llegado a la iglesia? Espere, pero es que se me fue porque son tantas. Es que están llegando y llegando. A ver, yo entiendo la pregunta. Las personas dicen si la gente debe de oír el evangelio para ser salvos. Si el Señor viniere en ese momento, ¿qué pasará con los que aún faltan por conocer del Señor, como las tribus y rincones donde no han escuchado el evangelio? Bueno, léalo en la carta a los Romanos capítulo 1, donde dice que no hay ninguna excusa, porque el eterno poder de Dios y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Léalo en Romanos capítulo 2. Eres inexcusable cualquier hombre que sea. En el mismo capítulo 2 dice, todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo ley pecaron, por la ley serán juzgados. Además, el libro de los Hechos enseña que Dios no dejó sin testimonio a la humanidad, dándoles algunos aspectos muy importantes como la lluvia temprana y tardía, el fruto de la tierra y la alegría del corazón, para que de todas formas las personas tengan que entender que no se viven por sí mismos, que no son autosuficientes, que hubo uno que los creó y en consecuencia a ello deben de actuar. El capítulo 2 de la carta a los Romanos, léetelo bien y te va a dar la mejor enseñanza que puedes recibir en relación a esta temática. El tiempo se nos fue.